Hola. Costó, pero al final llegó el sonido. Bueno, hola a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a las compañeras de UPCN, especialmente a Viviana, que me contactó para participar de este panel. Y la verdad es que estoy muy orgullosa de estar compartiendo esta mesa con Inés y con Irma, todas mujeres luchadoras, así que es un placer para mí. Bueno, yo soy Luz Palma Saldúa, soy abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Parte de mi militancia como abogada en derechos humanos la hice querellando juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, juicios que se desarrollan ininterrumpidamente desde el año 2003, pero que tuvieron distintas etapas. El proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina tuvo momentos de juzgamiento de esos crímenes a partir del juicio a las juntas, momentos de impunidad con las leyes de obediencia de vida, punto final y los decretos de indulto, y después distintas estrategias del movimiento de derechos humanos para poder finalmente dar con el juicio y castigo a los responsables de esos crímenes. Y entonces, en algún momento de la historia de este raconto, se hicieron los juicios por la verdad y finalmente, por la decisión del gobierno de Néstor Kirchner, se dictó una ley en la que se anulaban las leyes de punto final y obediencia de vida y se permitió así entonces reabrir los procesos judiciales que se habían cerrado. Obviamente esto se logró a partir de que un movimiento de derechos humanos como el de Argentina insistiera desde los mismos tiempos de la dictadura en los que se fueron denunciando los crímenes que se cometían acá en Argentina, y ese reclamo incesante que caracteriza al movimiento de derechos humanos en Argentina es lo que hace que finalmente hace ya más de 16 años tengamos juicios de lesa humanidad en curso. Y en relación a la fecha que nos convoca y al marco de este encuentro, el Foro de Mujeres, me gustaría comentar una temática específica que tienen los juicios de lesa humanidad, en los que me tocó participar como abogada representando a sobrevivientes de centros clandestinos y a familiares de personas desaparecidas, que es la violencia sexual que sufrieron las mujeres, especialmente, no solo las mujeres, pero sí especialmente las mujeres en los centros clandestinos de detención. Estos relatos de violencia sexual que hicieron las compañeras datan desde el juicio a las juntas, desde la formación de la CONADEP en los años 80. No es un relato nuevo, han pasado todas las etapas que tuvo el proceso de memoria, verdad y justicia, con mucho valor, con mucho esfuerzo, con compromiso. Las compañeras hicieron testimonios sobre la violencia sexual que habían padecido en centros clandestinos. Y esa larga historia tiene, por el contrario, una corta historia a nivel judicial, porque recién hace escasos 9 años se dictó por primera vez una sentencia que tuvo por acreditado un hecho de violación en una causa en Mar del Plata, donde se lo condena a un suboficial de la Fuerza Aérea de apellido Molina por un delito contra la integridad sexual contra una mujer que fue sometida en un centro clandestino de detención. Es decir, estamos hablando de testimonios que datan de los años 80 y que por primera vez en el 2010 tuvieron una acogida en el Poder Judicial. Cuando nos ponemos a pensar por qué pasa esto, por qué tardó tanto tiempo el Poder Judicial, más allá de los avatares que sufrió el proceso de memoria, verdad y justicia de nuestro país, ¿por qué tardó tanto tiempo el Poder Judicial en asimilar estos delitos? Podemos identificar algunos obstáculos bien concretos. Uno tiene que ver con el carácter discriminatorio y sexista que tienen los operadores judiciales y que aún hoy, con infinidad de capacitaciones y de debates públicos, etcétera, etcétera, y el lugar que fueron asumiendo las mujeres, aún hoy persiste y es muy difícil derribar esa modalidad, ese posicionamiento.
Otro obstáculo tiene que ver con que se consideraba que las violaciones o los abusos sexuales en los centros clandestinos eran hechos aislados, no formaban parte del plan sistemático de exterminio. O sea, los militares con los civiles y la parte de la iglesia que desarrolló el plan de exterminio habían ideado un plan para exterminar a los opositores políticos a través de las desapariciones, de los asesinatos, de la tortura, del encierro clandestino, pero las violaciones y los abusos sexuales no formaban parte de ese plan. Ese era un obstáculo desde el Poder Judicial para entender que ese delito que era denunciado por una mujer tenía carácter de delito de lesa humanidad, que es lo que lo hace imprescriptible y que se pueda juzgar hoy una violación cometida hace 40 años. Otro de los obstáculos es que se considera en términos penales a la violación o al abuso sexual como un delito de mano propia, es decir, solamente puede ser acusado y condenado aquel que perpetró directamente, personalmente, la violación y el abuso sexual, y no los que formaron parte de esa situación que generó que esa persona estuviera incluida en un centro clandestino y además de todas las cosas que sufrió, además fuera violada. Es decir, se pensaba que los autores mediatos, como se llama a la persona que no es la que directamente genera la conducta, sino el que está por encima, el que da las órdenes, el que no está por encima pero está por el costado y hace custodia de los detenidos, etcétera. Como siempre se pensó en relación a los tormentos y a los secuestros de las personas en los centros clandestinos, esa fórmula no cabía para las violaciones. Entonces solamente se podía condenar a aquel que había perpetrado directamente ese crimen. Otro de los obstáculos es que los delitos contra la integridad sexual se llaman de instancia privada para nosotros los abogados, las abogadas, que tiene que ver con que si la víctima no lo denuncia no se puede investigar. Bueno, a partir de mucha batalla de los organismos de derechos humanos, pero especialmente de las víctimas y de las mujeres que dieron sus testimonios y que finalmente lograron imponer la necesidad de tener un reconocimiento judicial de esos crímenes de los que habían sido víctimas, se logró que la justicia entendiera que sí, las violaciones formaban parte del plan sistemático, que sí eran delitos a los que se podía sancionar a personas que, si bien no habían perpetrado el hecho directamente, habían formado parte del grupo de tareas que había secuestrado a esa persona, que la había mantenido cautiva, etcétera, etcétera. También se entendió que a veces había testimonios de compañeras que testimoniaban sobre violaciones o abusos sexuales padecidas por personas que están desaparecidas al día de hoy. Y se permitió entonces que un fiscal pueda investigar esos crímenes aun cuando no existiera la persona para poder denunciarlos. Es decir, a lo largo de estos años se pudo ir atravesando estos escollos, estos obstáculos, y se logró finalmente, como les dije, en el año 2010 esa primera sentencia en Mar del Plata. Para ir concluyendo, porque quiero que mis otras compañeras también puedan explayarse en lo que vienen a compartir, les quería dejar unos datos. Este proceso, que empieza con una primera sentencia judicial en el año 2010, tiene algunos como mojones en la historia de la judicialización de la violencia sexual en los centros clandestinos en la dictadura, como el año 2013, donde en Tucumán también fue condenada una mujer por ser parte del grupo de tareas que integraba el centro clandestino donde estaba alojada la víctima. En el 2014 hubo una sentencia en Tucumán por hechos cometidos en la cárcel de Villa Urquiza, en una cárcel de mujeres, delitos contra la integridad sexual cometidos contra personas que estaban privadas de su libertad a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en esa época. Y esa sentencia ordenó comunicar esos hechos al Consejo Nacional de la Mujer para darle la entidad y el reconocimiento de que se trataba de hechos que estaban comprendidos y previstos en la Convención contra la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer. Y en el año 2015, en un juicio donde se investigaron delitos cometidos en un centro clandestino de detención que se llama Mansión Seré, las víctimas
por las cuales se condenaron a varios imputados por delitos contra la integridad sexual fueron 8 mujeres, también 3 hombres, algo que también cuesta mucho, que los compañeros hombres cuenten relatos respecto de que han sido víctimas de violencia sexual cuando han sido secuestrados, y en ese caso también de un adolescente de 14 años. Para finalizar, les cuento que desde que se reabrió el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, los juicios continúan desarrollándose en todo el país. Desde el año 2006, en donde se dictó la primera sentencia, ya se cuenta con 915 personas condenadas, de las cuales 94 están condenados por delitos sexuales. Hay sentencias en 18 jurisdicciones del país que prevén la violencia sexual contra las mujeres en los centros clandestinos, en un total de 27 sentencias, y 96 son las víctimas a las que la justicia reconoció haber sido víctimas de violencia sexual. Falta mucho camino por recorrer, es importante que los procesos de lesa humanidad sigan abiertos, pese a que los imputados son muy grandes de edad, pero de todas maneras, hasta que mientras vivan se pueden hacer juicios y se puede seguir manteniendo viva la memoria. Y es importante que también sepan que a los juicios se puede asistir, se puede ser parte del público, llevando el DNI, consultando en el tribunal que lleva adelante el juicio, y participar y escuchar estos testimonios y escuchar las sentencias. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación a Vivi y a las compañeras que han organizado este encuentro, y saludar también la idea de estos encuentros que supongo que de a poco y paso a paso van abriendo caminos también en la lucha sindical y el lugar de las mujeres en esa lucha. En el tema de mujer, participación, liderazgo, y en particular en relación con los derechos humanos, me parece ineludible la referencia al movimiento de las madres de Plaza de Mayo, a las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, yo, saben, soy antropóloga e investigo en particular el movimiento de las madres de Plaza de Mayo hace muchos años, así que me va a dar ganas de hacer una relación entre algunos hitos, porque bueno, es larga la historia, del movimiento de las madres y lo que hoy estamos viviendo como este resurgir y esta masificación del movimiento de mujeres, del movimiento feminista. Voy a leer algunos párrafos, así nos encuadramos en el tiempo y podemos compartir también con Irma lo que ella tiene para contarnos. Como sabemos, las madres son un sujeto político vivo que sigue produciendo hoy acciones de gran impacto en nuestra sociedad. Y a la vez, en esta historia larga de más de 40 años, en el tiempo más reciente convive con un movimiento de mujeres masivo, heterogéneo, súper movilizado y movilizante. Nada de ese dinamismo y contagio de la acción de calles es ajeno al movimiento de las madres. Me gustaría señalar para esta intervención algunos de los elementos que considero lo propio de las madres, su aporte a la cultura de la resistencia contra las dictaduras y las opresiones, y algunas hipótesis sobre aquello que ha sido creado por las madres de Plaza de Mayo en su lucha y ha sido tomado por el movimiento feminista argentino en la actualidad. No tengo el tiempo suficiente, aunque me encantaría, para hacer una historia de las madres. Tomo solo trazos significativos de lo que ha sido su intervención en dictadura. Comenzamos por la acción colectiva en el espacio público, es decir, el abandono del peregrinar individual en la búsqueda de sus hijos e hijas y su reemplazo a partir de la convocatoria de Susana Villaflor de Vincenti por la expresión colectiva, grupal, en la plaza política por excelencia. Esto que no parece original en sí, ¿no? Manifestarse en la Plaza de Mayo es algo
habitual, por lo menos desde 1810 en adelante, con hitos importantes como 1945, 1973, por mencionar solo una secuencia que tiene incidencia y está implícita en el accionar también de las madres, en la motivación de Azucena, sobre todo que vivió aquellas jornadas. Esto que no parece original en sí, como decía, lo fue. Ningún espacio de militancia, de resistencia, de defensa de los derechos humanos de la época creía por entonces, es decir, abril de 1977, que la Plaza de Mayo, era el lugar de la protesta o de la lucha eficaz contra una dictadura que no cesaba de aniquilar a quienes le presentaban batalla de uno u otro modo. De manera que las madres crearon nuevamente el espacio político de la Plaza de Mayo. No fueron solamente valientes, fueron inteligentes, y lo fueron como colectivo de mujeres atravesadas por la desesperación y el dolor. Eso aportaron a la participación y liderazgo de las mujeres. Pero no solo eso. Al posicionarse en el lugar de madres, incluyo a las abuelas, que por cierto surgieron del movimiento de madres y eran y son madres de desaparecidas y asesinados. Al posicionarse entonces en el lugar de madres, a la vez que rompieron el poderoso mandato del cuidado del hogar propio, forjado por la cultura burguesa y expandido al conjunto de la sociedad capitalista, fueron creando una nueva relación materno-filial, muy arraigada en lo simbólico y en las posibilidades de torcer la angustia de la incertidumbre, la angustia de muerte impuesta por los dictadores. Así crearon de nuevo otro elemento que ya existía, por siglos y estrechamente ligado al mundo de las mujeres, el pañuelo, que ellas lo tornaron blanco para simbolizar con él la presencia querida de sus hijos e hijas y el crimen atroz de su ausencia por desaparición forzada. Eso aportaron a la lucha por los derechos humanos, otra maternidad colectiva, política, preocupada por el hije propio y por todas las hijes, una acción revolucionaria que ellas han dado en llamar socialización de la maternidad. ¿Creen que algo puede ser igual en una sociedad en que un grupo de mujeres madres abre estos caminos vitales en pleno genocidio y rompe, interroga, reinstala en otros lados, en otra secuencia, la institución milenaria de la maternidad? No me olvido de Aparición con Vida, otro aporte revolucionario, combatido en su momento por propios y enemigos, porque la consigna, decían los más amigos, no reflejaba punto por punto la realidad o lo posible de la realidad, es decir, que efectivamente pudieran aparecer vivos nuestros compañeros y compañeras. Pero las madres, ya armadas de la claridad de su pañuelo blanco, veían tras lo opaco de la desaparición forzada. Iban al fondo del relato negado del genocidio. Continuaban haciendo, con esa consigna, la pregunta que los asesinos no han podido responder hasta hoy sin autoinculparse. ¿Dónde están los detenidos desaparecidos? Aparición con Vida resume el cuestionamiento a un sistema de horror y se vuelve grito cada vez que el horror resurge, en el país, en América Latina, en democracia y bajo dictaduras. Eso han aportado las madres a nuestras luchas, una forma de pensar lo impensable y darle un nombre y construir su reclamo y su denuncia. Voy llegando a nuestros días. El 5 de mayo de 2017, la marcha contra el 2x1. Allí el pañuelo blanco libró una batalla de la que no sé si tenemos cabal conciencia, nosotros que seguramente participamos de esa jornada. En plena hegemonía de la derecha en el gobierno y del avance del negacionismo y la impunidad, nuestro pueblo encontró una unidad soñada. Yo diría que nos buscamos en los pañuelos blancos como posibilidad de fortaleza, valentía, inteligencia, frente a la desmesura del poder negacionista. Así,
con la plaza y la calle, con la acción colectiva, con la aparición con vida y el pañuelo blanco de la socialización de la maternidad, las madres de Plaza de Mayo nos han construido a nosotras como parte de la sociedad antirrepresiva liberadora. El movimiento de mujeres que se vino construyendo también desde lejos sobre finales de la dictadura, interpelado constantemente por la acción de las madres, tomó de ellas, entre otros tesoros populares, la lucha de calles, la participación en red, el Vivas nos queremos para luchar contra la violencia machista y el pañuelo como símbolo expresivo al que tornaron verde para identificar nuestro deseo de libertad, nuestro derecho a decidir, nuestro reclamo de que el aborto legal, seguro y gratuito sea ley. Muchas gracias. Mari Compuché, Mari Pulamien, Incheta Irma Caupán Perriot. Pertenezco al movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir que fue creado por la Huechafe Moira Millán de la comunidad Pillama Huiza de Corcovado. Empezamos a marchar en el 2015 y empezamos a organizarnos porque tenemos más de 36 naciones originarias a lo largo de este país, es decir que este país es plurinacional. De esas 36 naciones, 19 conservan su lengua y nos vamos organizando con las mujeres a lo largo de todo el territorio justamente para luchar contra este Estado genocida. De diferentes maneras armamos foros, parlamentos y nos vamos ayudando porque todos los días tenemos una hermana judicializada por cortar una ruta, por defender la vida. Ayer, por ejemplo, estuvimos en el acto por Rafael Nahuel. Hace 2 años que estamos padeciendo una impunidad total. Todos los 25 nos paramos en el monumento al genocida Roca a las 17 horas para recordar, para no perder la memoria y para poder seguir pidiendo justicia, ¿no? Y empezamos a marchar también desde ese monumento con el genocida más grande que tenemos en esta ciudad, como una manera de no olvidar, pero sí de empezar a hacer propuestas. Y estamos haciendo la propuesta del buen vivir, de recuperar la vida, de recuperar la reciprocidad con la naturaleza y la reciprocidad también entre los pueblos. Aún así somos tildadas de terroristas y somos el enemigo interno que tiene este país, ¿no? Pero ahí seguimos organizándonos de diferentes maneras para poder recuperar y para poder conseguir justicia y también luchar contra el racismo estructural que nos atraviesa y que nos impide justamente poder empezar a reconocernos y hacer el proceso identitario que necesitamos hacer para poder defender entre todos la plurinacionalidad y poder defender los territorios, ¿no? Esto es un proceso largo y cuesta cada vez más. Yo escuchaba también a las compañeras, ¿no? Como a todas nos cuesta defender la vida y luchar contra este genocidio que se va profundizando cada vez más. Hace poco tuvimos una hermana, Vía Guaraní, que estuvo presa durante 6 meses y no le ponían un traductor para que ella pudiera hablar de todo lo que había pasado, poder defenderse, poder dar a conocer, ¿no? Y el juez justamente era uno de los que se oponía. Así estamos, por eso estamos luchando por la plurinacionalidad, porque necesitamos ser reconocidas desde nuestras identidades, desde nuestras lenguas, nuestras cosmogonías. Estamos acá y somos pueblos preexistentes y sin embargo estamos luchando, ¿no? También para justicia, para que nos pongan traductores, para que nos reconozcan, para luchar contra el racismo. Y en este momento estamos todos corriendo peligro porque en realidad están matando los territorios, ¿no? A través del extractivismo, de la deforestación. Estamos perdiendo la vida, están entregando los territorios y estamos también nosotros hablando de feminicidio, porque en realidad este Estado entrega los territorios junto con las mujeres, los niños, y así nos van oprimiendo y desapareciendo. Así que bueno, seguimos organizadas, seguimos luchando por la vida, no solamente de los pueblos originarios, sino por recuperar un buen vivir para todos. Así que les agradezco y bueno, muchas gracias.